Hoy presentamos la conferencia ¿Cuánto queda de la cultura popular tradicional venezolana? El papel de la fiesta. Conferencia dictada por el doctor Enrique Ali González Ordoscoiti, profesor titular de la Universidad Central de Venezuela, de la Universidad Católica Andrés Bello y del Instituto de Teología para Religiosos. Coordinador general de CISCUVE, Centro de Investigaciones Socioculturales de Venezuela. Esta conferencia fue organizada por el programa Café Con del CENDES de la Universidad Central de Venezuela el 6 de marzo de 2020 y contó con la participación como comentarista de la doctora Ocarina Castillo, profesora titular de la Universidad Central de Venezuela e individuo de número de la Academia Nacional de la Historia de Venezuela. Empezando por el orden que pusieron el doctor Luis Ordóñez, creo que está bien utilizado el capital social, incluso convertido en redes, como quiera. Si nosotros vemos en la diáspora, si bien es cierto que la comida y la música se han transformado en oficio, eso es evidente, y puede seguirse desarrollando, pero hay un elemento que tiene una gran capacidad convocatoria, de eso hay múltiples ejemplos empíricos, que son las fiestas religiosas. Cada vez que hay la Virgen de Coromoto, la Virgen de Chiquinquirá, la Divina Pastora y la Virgen del Valle, uno va observando, se reunieron para celebrar la Virgen de la Divina Pastora, incluso ya en algunos sitios como Ecuador hay procesiones en 2 o 3 ciudades, en Chile también. Es decir, que la capacidad de convocatoria de la fiesta religiosa es un elemento fundamental para comprender, para ayudar al nucleamiento de los venezolanos. Lo importante en este caso adicional a lo que usted dijo, o precisamente tomando en cuenta lo que dijo, es que afortunadamente la gastronomía, de la cual la profesora podrá hablar con muchísimo más propiedad, y la música, porque hay estudios ya sobre la música de la diáspora, se están convirtiendo en oficios. Digo en oficios no solamente porque sean venezolanos, sino porque hablan de cosas venezolanas, porque hablar de cómo se está reconstruyendo la venezolanidad, hay otras profesiones que se están dando, como puede ser ingeniero, pero el ingeniero puede haber nacido en Carache o puede haber nacido en Carúpano y de todas maneras su mentalidad de ingeniero es para otra cosa, para construir un puente. No hay un puente a los maracuchos, no hay un puente a los camponeros. Entonces, aquí esas cosas habría que tomarlas en cuenta para ver también los sitios donde se organiza la diáspora, y me parece una muy buena iniciativa que se convierta eso en redes sociales. Convierta eso en redes sociales. Lo que decía Goyo, hay dos cosas, es una muy interesante, esa respuesta de policía, identificar fiesta con democracia, porque además es cierto, si la fiesta, por ser tiempo extraordinario y previsible, expresa la mayor libertad a la cual aspira a tener las personas. Y la libertad se ilustra en un primer momento como un sistema político llamado democracia. Entonces, el que el policía lo haya internalizado de esta manera y la responda así al francés es muy bueno. Me parece que es bastante ilustrativo de las cosas profundas que puede haber en la mentalidad colectiva.
En relación a la violencia, eso tiene ya varios años, dando varias décadas de los entierros. ¿Qué es lo que se hace en ese caso? El entierro sigue siendo entierro, sigue bailándose el muerto, porque hay distintas formas de bailar. Aquí se ha sumado un nuevo baile. El primer baile, cuando se saca en la urna, que se va moviendo para acá y para allá, eso tiene otro fin. ¿Cuál es el fin que tiene? ¿Por qué dice la gente salir con los pies para adelante? Porque si tú sales con los pies para adelante, no sabes de dónde estás saliendo. Y si yo te voy mareando en el camino, entonces, como no sabes de dónde saliste, no te devuelves. Por eso es que el entierro, paseando, tiene como objetivo que el muerto no se devuelva a tu casa para asustar. Eso sigue vigente. Por eso es que se baila. Incluso cuando se hace en una funeraria, siempre se saca con los pies para adelante. Incluso yo he estado en algunas ocasiones donde la gente no está consciente de esto y lo quiere meter con la cabeza hacia porque no va a ver. Bueno, que si está en la funeraria, está en el cementerio del este, pero el que nos puede ver, no puede ver. Y por si acaso lo meten siempre con los pies para adelante. ¿Qué se le ha agregado? Se le ha agregado elementos que pueden ser de la periferia de sentido, en algunos casos muy esporádicos, porque los malandros son una élite dentro del barrio. Los malandros, de acuerdo a los porcentajes, antes no llegaban al 1% y quizás ahorita pueden estar entre 3 y 6%, pues son una élite. Entonces, bueno, es la manera como celebran el entierro la élite, pero no cambia el sentido. Incluso más bien le van agregando elementos. Por ejemplo, los malandros a veces le dejan las armas o le dejan fotos con las armas, etcétera, porque también hay otro ritual adicional. Pero lo que pasa es que no estamos hablando de religión, que es como otro de los puntos que a mí me interesa muchísimo, que está vinculado con cierta parte del culto a María Leonza, especialmente con la llamada corte malandra. Entonces, los malandros ya tienen, digamos, sus santos particulares, no santos en el sentido más genérico de la palabra, que es la corte malandra. Entonces, también hacerle ese tipo de celebración apunta a reforzar un nexo particular de ella. Lo que decía Francisco Javier, creo que lo festivo desactiva lo dramático, la posibilidad de dramática es posible. Es decir, nosotros tenemos dentro de nuestra memoria colectiva, hay algo que a veces no se toma en cuenta, y es que en el siglo XIX, de acuerdo a los datos de Antonio Arraiz, si mal no recuerdo, en la guerra de secesión para separarnos de España, fíjate que la llaman de secesión y no de independencia, pues otro tema, pero así la llaman, la guerra de secesión, que fue entre 1810 y luego más o menos hasta 1822, con la batalla naval del lago de Maracaibo. De acuerdo a él, murieron, fueron afectados, heridos, etcétera, la mitad de la población, la mitad venezolana, porque fue la guerra más sangrienta de toda América del Sur. Y después, con la guerra federal, se calcula que fueron afectados físicamente por la violencia 1/3 de la población. Ahora imagínense cuál es nuestra conciencia colectiva cuando nosotros en los documentos oficiales decimos a tantos años de la guerra, de la batalla de Carabobo, por el cual matamos la mitad, y después a tantos años de la federación donde matamos 1/3. Imagínense el gusto por la muerte, que está reflejado, y la conciencia que tenemos. Afortunadamente, esa conciencia que permanentemente es un culto a la muerte oficial desde el siglo XIX, que se expresa en esos documentos, tenemos la otra conciencia de la sobrevivencia de la gente que dice no, porque la muerte no nos interesa. Y aquí cito una obra de una amiga muy querida, tanto Karina como mío, de Yolanda, que Yolanda, ella revisó cómo se expresa la cultura popular en el culto de María Leonza, y entonces llega en una sesión, baja el negro primero. Yo soy el negro primero. Ajá, tú eres el negro primero, qué bueno. ¿Y por qué es el primero? Sí, porque cada vez que estábamos frente al otro ejército decían los negros primero y nos mataban de primero.
en la versión negro primero, porque primero los negros los matan y después, que además no solamente lo dice ahí, digamos, descubierto por Yolanda en su trabajo de campo, sino que en Argentina, porque ¿cuál era la segunda ciudad con más negros en América del Sur para el siglo XIX? Buenos Aires. ¿Y por qué no quedaron? Porque a cada guerra que iban, venían los batallones negros y los mataban de primero y los mataban de primero. Entonces, ¿cuál era la primera ciudad con más negros? La primera ciudad, en algunos casos, era Bahía. La Guanajuato, Bahía. A nivel de Iberoamérica, Bahía. Era Bahía. La Guanajuato, Bahía. Entonces, desde ese punto de vista, las personas, el pueblo ha hecho suyo de lo que significamos el primero. Y si los de arriba no les pasa nada a los de abajo, si todos los de abajo tenemos que llegar, porque los de abajo siempre vamos a perder. Eso es parte también de lo que puede ser para desactivar lo dramático. Y por supuesto la fiesta ayuda, ya lo decía Karina, lo que significó el encuentro de las celebraciones de los niños de Jesús, hace que la gente empiece a darse cuenta que hay cosas comunes para compartir, porque no hay nada peor que reducir la diferencia de lo social a un solo aspecto. Y si nosotros vamos a convertir la sociedad solamente en el aspecto político, estamos empobreciendo a la sociedad. Y la fiesta, como decía, es un espacio para precisamente crear puntos de encuentro. La fiesta de San Juan Bautista y Dolores del Cruz de Mayo y la crisis ecológica. En principio, la Cruz de Mayo no tiene que ver con el solsticio de verano. No. Y yo dije la otra. Ah, ok, pues sí tiene que ver con la fiesta. Pero con la lluvia. Con la fiesta del equinoccio de primavera. Sí, pero ya una cosa es el origen de la fiesta. Cómo eran fiestas de primavera, por ejemplo, que vinieron de España. Yo incluso uno de los capítulos que escribí en la tesis doctoral, que afortunadamente sigue inédita, pues son 1500 páginas y eso no lo aguanta nadie, ¿no? Pero uno de los capítulos demuestro que el calendario de fiestas nuestro tiene más influencia indígena que española. Ahí están los datos. Eso fue uno de los descubrimientos que salieron de ahí. ¿Y por qué lo cito? Porque una cosa es el origen y otra cosa es cuando se instituye como fecha histórica. El velorio de Cruz de Mayo tiene que ver con una de las fiestas de la Cruz, que es la aparición. Y luego, porque hay otra fiesta de la Cruz que es en septiembre, que no se hace aquí, pero es una de las fiestas centrales, por ejemplo, de la Asunción en Margarita, que es la exaltación. Entonces, el 3 de mayo siempre va a tener que ver con la Cruz. Y aquí señalo una anécdota. Una vez estábamos en un foro con otra persona, amigo mío, que no lo voy a nombrar, porque tuvimos una discusión y la gané, entonces no es de caballero. Sí, ¿no? Entonces él decía, como él es ateo, que ya la Cruz de Mayo no tenía que ver con el cristianismo, porque fíjense que no aparece Cristo. Yo le digo, bueno, porque acaba de pasar la Semana Santa, a Cristo lo subieron, lo mataron, resucita y va a volver como gafo a volverse a lindar la Cruz de Mayo. O sea, es algo así. Hay que ser, y entonces eso, como también es oriental, tocaba, exactamente. Entonces, la Cruz de Mayo siempre va a ser 3 de mayo, independientemente que llueva, que no llueva, que nieve, lo que sea, va a ser 3 de mayo. Y el San Juan Bautista está vinculado históricamente con el solsticio de invierno, con el solsticio de verano para el hemisferio norte, porque en Bolivia lo celebran con el solsticio de invierno. Por eso es que a veces uno de los problemas que hay con los análisis, y ahí yo tuve un intercambio y una crítica al libro de Juan Liscano sobre San Juan Bautista, es que él hacía toda una cantidad de razones para decir por qué San Juan Bautista está en el ciclo de verano, que tiene que ver con el fuego, etcétera, etcétera. Yo le digo, ajá, y si en Bolivia es al revés. Ah, ¿cómo? Sí, porque es al revés, porque entonces ahí es con el hielo, es con el agua, es con la nieve. Es decir, que las comparaciones tienen que ser históricas y geográficas, si no pierde su capacidad de explicación.
Luis Vázquez habla de Joan Manuel Serrat y la fiesta, exactamente. Sí. La fiesta, tú subviertes y al final apoyas en lo cotidiano. Si al final lo que te sirve es para probar otras cosas que no puedes probar en lo cotidiano, pero refuerzas lo cotidiano. Y por eso es que las fiestas son además muy tensas. O sea, las fiestas pueden generar graves conflictos, incluso hasta tragedias, si las personas no comprenden que estamos alegres, pero no se ha perdido todo totalmente. No, hay una idea de lo que debe ser la subversión. Por ejemplo, en una de las entrevistas que hacíamos para estudiar San Juan Bautista en Naiguatá, me decían las personas, bueno, nosotros lo que hacemos con los turistas que vienen de Caracas es que si se meten a bailar tambor, lo dejamos y nadie entra a sacarlo. Por supuesto, 2 minutos y nadie se mete a sacarlo hasta que el tipo termina arrodillado y así lo sacan arrastrado y entra otro. ¿Por qué? Porque dicen, no puedes entrar, no, que aquí se puede todo. No se puede todo. Tú tienes que ir midiendo qué paso haces. Entonces, bueno, esa es una de las cosas que en la fiesta nunca se pierde el sentido de que mañana termina, de que mañana empieza otra cosa. Es decir, una persona, por ejemplo, se disfraza de X cosa y sale un día diciendo que es tal cosa y creyendo que al día siguiente lo van a olvidar, no lo van a olvidar. Al día siguiente le decían, ajá, ya sabemos cómo es la cosa. Entonces, luego que ha cambiado el carnaval, dolores y desastres, etc., esa palabra de designificación podríamos más bien utilizar el de resemantización, si vuelve a cambiar de significado. Ahora, la sociedad tiene sus mecanismos de reproducción, que a veces no los comprendemos porque no conocemos las estructuras. Hay que recordar que en 1917 llegaron los bolcheviques comunistas al poder en Rusia y crearon la Unión Soviética. Durante todo ese tiempo declararon que era un régimen ateo, muchas iglesias las clausuraron, otras las convirtieron en museos, etc. Hubo una desaparición de la iglesia, en este caso cristiana ortodoxa. Ajá. Apenas cae, enseguida primero surge la vieja bandera rusa, que era antes de los bolcheviques. Y además de eso, empieza un proceso de retratarse con todos los jerarcas de la iglesia ortodoxa, a reconstruir las iglesias, etc. Y hoy en día Putin dice que va a incluir en la Constitución que Rusia es un país cristiano ortodoxo. Es decir, aquí podemos aplicar lo que se dice en el latín popular, de que no estaba muerto, estaba de parranda. Entonces, así va a pasar siempre. El carnaval puede cambiar y al final vuelve el carnaval. Con la pregunta, alguna de las que Jonás decía, digamos, en que los venezolanos tenemos identidad propia. Bueno, toda identidad es propia. Ahora, ¿de qué manera es propia? ¿Cuánto tiene que ver con nuestros vínculos? Es decir, ¿por qué identidad es propia? Porque la gente lo asume. Si la gente no lo asume, no es su identidad. Ahora, ¿cuántos elementos obedecen a nuestro núcleo central de sentido cultural y civilizacional? Es otra cosa. Habría que estudiar los detalles. Y que, hablando de la tercera, es evidente que Venezuela ha participado, al igual que el resto de América, en diversas controversias. Por ejemplo, la controversia entre el cosmopolitismo y la identidad o el parroquialismo. Es decir, por ejemplo, la ilusión que se ha expandido en la sociedad occidental, especialmente a partir de todo lo que fue la filosofía que va a dar origen al iluminismo en el siglo XVIII, y es la idea de que podemos ser ciudadanos universales. Que la antropología le dio la vuelta, no es que podemos ser ciudadanos universales, sino que el hombre es universal. Pero es universal y particular, y la antropología lo demostró con investigaciones. En la filosofía quisieron crear un constructo de que todos somos universales, y resulta que todo el mundo es nacido en alguna parte en particular. Lo universal no existe sino como proposición.
pero nadie es nacido en el universo, todos somos nacidos en alguna parte. Entonces, esa especie de ilusión, incluso podríamos decir de espejismo, siempre ha estado presente no solamente en América, sino en diversas sociedades. Y al final termina nuevamente imponiéndose la idea de la identidad, de lo local, de lo nacional, porque nadie renuncia a lo suyo para quedarse en el aire. Porque incluso aquí podríamos citar algo de la mitología griega, y fue la pelea que tuvo Atlas con uno de los cíclopes, no me acuerdo si es Teseo, no me acuerdo bien el nombre, que tenía que matarlo. Entonces Atlas lo agarraba y lo tiraba contra el piso, y se partía, y sin embargo se reconstruía y volvía a la pelea, hasta que Atlas se dio cuenta que cuando llega a la Tierra renovaba su energía. Entonces Atlas se lo parte en la cabeza, es la única forma de matarlo. Y era una forma entonces de la mitología griega ilustrar: solo la Tierra nos da una fuerza permanente. Bueno, Excelente. Estimado videovidente, gracias por haber entrado en nuestro canal. Nos veremos en el próximo video.